Las cosas paranormales se pueden hacer presentes en cualquier lugar. Muchas de las veces, al estar en un sitio no conocemos su pasado. Tampoco sabemos si en dicho lugar ha tenido eventos drásticos, como muertes repentinas con violencia. Ese tipo de sucesos son motivos para abrirse portales hacia otras dimensiones, las que nos dividen entre la vida y la muerte. Los sucesos nunca serán los mismos, aunque algunos pueden ser repetitivos, eso dependiendo de cómo fue la muerte de aquella aparición. Pero sin duda, cualquier evento será aterrador, y esto le sucedió a un compadre que por la escasez de trabajo en su pueblo se vino al mío. Me habían dicho que en una maquiladora necesitaban personal y seguramente lo contratarían de inmediato. Yo le daría al ojo mientras él se acomodaba con su familia en una casita de por aquí. Pero había algo que no le dije. En esa fábrica se decía que un hombre había muerto, aplastado por un derrumbe de cajas con material pesado. Decían que el muchacho, en su intento de ser rescatado, llamó a sus compañeros con silbidos. Sin embargo, como era la hora de comida, nadie lo escuchó y así murió, silbando con su último aliento. Desde entonces se cuenta que ahí se aparece, y quien escucha ese silbido es porque va a morir, o al menos perderá la razón. No le dije nada de eso a mi compadre para no asustarlo. Además, pensé que ahí se lo dirían a la hora de contratarlo. Por otro lado, nunca creí que esa historia fuera real. Yo solamente quería ayudarlo. Necesitaba trabajo, y si no le gustaba esa chamba, me lo llevaría a que me ayudara a sembrar mis parcelas. Cuando llegó el compadre, lo llevé a la fábrica. Luego de un par de horas salió de la oficina feliz porque lo habían contratado como velador. En la empresa hacía falta personal. Su turno sería de noche y empezaría a trabajar al siguiente día. Aunque no me lo dijo en ese momento, le habían recomendado por ningún motivo entrar al almacén sin decirle el porqué. De habérmelo dicho, yo le hubiese contado lo que se decía de ese lugar para que tomara precauciones. Entonces sin más nos fuimos. Ya le habían dado hasta uniforme, lámpara y toda la cosa. El compadre iba feliz como niño con juguete nuevo. Al otro día, cuando llegó la hora de entrar a su trabajo, tomó el uniforme y se fue a la empresa. Después que le indicaron lo que debía hacer, tratando de conocer el área, se dispuso a dar un rondín, escuchando un programa de historias de terror en su radio portátil. Le gustaban las cosas paranormales. Iba tan emocionado escuchando uno y no se dio cuenta que había entrado al lugar donde estaba prohibido. Jamás se imaginaría lo que estaba por vivir en esa área. De pronto, escuchó un silbido venir de la oscuridad de aquel almacén. El silbido lo hizo volver a la realidad. En un principio pensó que era otro velador. No sabía si era el único velador trabajando ahí o había más. No obstante, el silbido era tan escalofriante que parecía venir de otro mundo, porque al momento de escucharlo se le erizó la piel, pero más se puso chinito cuando vio a un macabro ser salir de la oscuridad del almacén. Asustado se arrejoló en un rincón para esconderse de aquella aparición que se dirigía hacia él, deslizándose sin tocar el piso, silbando escalofriantemente. Aterrado, solo se le ocurrió llamarme. Yo era el único a quien conocía del pueblo. Aún no se traía a su familia y no tenía con quién más acudir. Era fuereño y no conocía nada sobre nuestras historias. Tarde se le hacía para que le respondiera. Cuando contesté su llamada, pensando que todo iba bien en su trabajo, ignorando lo que le estaba sucediendo, sarcástico le pregunté que si todo iba bien en la chamba. Mi compadre me contestó casi al punto de la locura.
que algo le estaba sucediendo, pero no sabía cómo explicarlo. Solo me podía decir que alguien lo estaba persiguiendo y era aterrador, porque caminaba sin tocar el piso. Estaba asustado sin saber qué hacer. Le dije que se calmara, me dijera en dónde estaba y quién era su perseguidor. Con una voz temblorosa, casi sin poder hablar bien el compadre, me dijo que no lo sabía, pero podía ver que esa cosa no tocaba el suelo al caminar. De rostro oscuro sin expresión alguna, no le veía ojos y no dejaba de silbar una melodía escalofriante. Decía estar en la fábrica, por el almacén en un rincón escondido. Era su primer noche como velador y nunca creyó que sucedieran esas cosas en ese lugar. Yo estaba sorprendido, no podía dar crédito a lo que estaba escuchando por teléfono, lo que mi compadre decía. Conocía la fábrica y sabía lo de la historia del silbido, pero nunca creí que fuese real. Se decía que algunas gentes lo habían escuchado también, sin embargo, pensaban que eran puros pretextos para que les dieran un buen dinero al momento de renunciar, poniendo como pretexto a ese ente silbador. No obstante, ahora me daba cuenta que era real lo que se decía de ese ente demoníaco. Le pregunté al compadre que si no le habían dicho nada sobre eso al contratarlo. Me contestó que solo le habían dicho que por nada entrara al almacén en ningún momento, pero era raro. No sabía cómo fue a parar ahí. Simplemente no podía explicarse cómo sus pasos lo llevaron a ese lugar. No lo recordaba. Tal vez ese engendro lo atrajo con su silbido. Preocupado al escucharlo, le dije que según así era como atraía a sus víctimas. Su silbido les hacía perder la noción para atraparlos y llevarlos al oscuro con su silbido. Sin embargo, yo creí que solo era una leyenda urbana. Apurado le dije que no se sugestionara, ahorita me arrancaba por él. Lleno de miedo me contestó lo ayudara. Estaba solo en la oscuridad escuchándolo muy cerca. Su silbido taladraba sus oídos y tenía miedo. Tratando de tranquilizarlo, le hablé con una voz fuerte, diciéndole que se relajara. Estaba tratando de ayudarlo. Para esas cosas solo Dios podía hacerlo, y si traía algo bendito, como una cruz, un rosario o alguna imagen milagrosa, podría protegerse. Pero tenía que calmarse. Ese ente no debía sentir su miedo, eso lo haría más fuerte. Me respondió que traía un rosario colgado en el pecho y ya estaba más calmado, solo que tenía mucho miedo por estar ante un ser venido del umbral. Yo trataba de inyectarle ánimos, diciéndole que debía tener fe, que sostuviera el rosario poniendo la cruz en la frente, lo alusara con su lámpara y rezara el Padre Nuestro. Ese ser tenía que sentir su fe para que lo destruyera el gran poder de nuestro Señor. Luego le recomendé que en cuanto pudiera, saliera corriendo de ese lugar. Mientras tanto, yo iría volando hacia allá, esperando que al llegar estuviera afuera de esa maldita empresa. Rezaba una oración al mismo tiempo que me hacía la cruz para que la luz celestial protegiera a mi compadre del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Protege a mi compadrito, Señor. Luego colgué el teléfono. No quería perder más tiempo. Mi compadre, aunque yo había colgado mi celular, seguía hablando muy nervioso. Parecía que por el miedo no se había dado cuenta que ya no estaba en el teléfono. Con una voz casi inentendible, agradecía mi ayuda, diciendo que así lo haría, pero era extraño, porque no recordaba el Padre Nuestro y ninguna otra oración. Como siempre sucede en estos casos, el miedo le había hecho olvidarlas. De repente, con una voz a punto de la esquizofrenia, empezó a gritar en la bocina del teléfono que era un demonio muy horrendo,
Ya lo había encontrado y estaba atrás de él. Su último grito fue que no le hiciera daño. Cuando llegué al lugar, encontré a mi compadre desvariando, casi al punto de enloquecer. Hablaba puras incoherencias. Pronto lo subí a mi camioneta y lo llevé a un hospital. Hoy día, la fábrica está abandonada. Después de ese aterrador suceso, nadie quiso trabajar en ella. Mi compadre, aunque duró para recuperarse, lo hizo y ahora lleva una vida casi normal. No es para menos. Con lo que vivió, pudo haber muerto por el susto. Hay quienes aseguran que cuando pasan de noche por el lugar, escuchan aquel macabro silbido y por momentos les hace perder la noción, tratando de atraerlos hacia el interior de esa edificación, seguramente para trastornarlos. Yo ni por chiste paso por ahí, mucho menos de noche. ¿Alguna vez has jugado a algún juego que se utiliza para contactar a los muertos en el más allá o entidades? Si no lo has hecho, ¿te atreverías a hacerlo? Sabemos que hay objetos con los que se pueden conectar a otras dimensiones. La tabla de la Ouija, Charlie Charlie, Bloody Mary, Espejito Espejito, entre muchos otros que las personas van descubriendo al buscar maneras de conectarse al inframundo con espíritus, entidades o simplemente nada más por divertirse, sin saber a lo que se exponen al hacerlo, porque en este tipo de juegos pueden atraer entidades malignas, las cuales buscan un recipiente para poder regresar al plano terrestre. Este es mi relato, una historia que viví por hacerle caso a alguien que siempre andaba buscando maneras para contactar a los muertos, sin imaginarme el terror que iba a vivir por el solo hecho de querer demostrar que no tenía miedo. Al jugar con lo desconocido, siempre se correrá el riesgo de liberar algún demonio o una mala entidad. Es mentira que cuando se logra contactar a algún espíritu creyendo que es con quien quieres hablar, este no lo es. Lo más seguro es que sea algún parásito y va a tratar de engañar. Las malas entidades se aprovechan de eso para poder entrar a nuestro entorno y absorber nuestra energía. Así se harán más fuertes y entonces viene lo peor. Les contaré mi experiencia, algo que me pasó por no creer y jugar con cosas indebidas, muy delicadas, y al hacerlo es tanto como dudar del poder de Dios y con ello darle más poder al innombrable, el ser más tenebroso y vengativo que existe para hacer el mal. Tenía en aquel entonces una edad en la que por la inexperiencia no se miden las consecuencias y suponemos que nada malo pasará al ser muy suspicaces. No sabemos diferenciar entre el bien y la maldad. También a esa edad influyen mucho los amigos y por querer aparentar que no se es cobarde, hacemos cosas que no debemos. En ese tiempo cursaba la secundaria y todo era risa entre juegos sanos. Tenía muchos amigos, los cuales siempre estaban buscando hacer cosas nuevas para divertirnos. Recuerdo que una mañana, a las horas del recreo escolar al estar en la merienda, llegó uno de los alumnos más ocurrentes del grupo. Este se unió a nosotros y nos dijo: ¿quién se atreve a jugar un nuevo juego que acabo de descubrir? Aunque es diferente que el de la tabla Ouija, tampoco falla. Es muy eficaz. Solo tienen que decir unas palabras y verán que con quien quieres hablar, se manifiesta más pronto que Dios y considera tu petición. En ese tiempo había conocido a un chico y me invitaba un fin de semana a la playa con él, pero como vivía lejos era muy difícil que pudiese ir. Entonces mi curiosidad llevó a preguntarme para mis adentros
cuáles serían aquellas palabras que se debían mencionar. Como si me hubiese leído el pensamiento, volteó a mirarme y me dijo: ¿te atreves o tienes miedo? Tiene que ser de noche y también debes de estar a solas en tu habitación. Únicamente debes pedir algo que desees con mucha fe, como si se lo estuvieras pidiendo al mismo Dios. Después deberás decir: Rey de las tinieblas, manifiéstate si realmente existes y de tu poder concédeme que pueda tener esas vacaciones en la playa que tanto deseo. Es simple, solo tienes que decir eso, me recalcó mi amigo. La verdad, lo vi fácil y me pareció que no había nada malo y que nada más eran ocurrencias de mi amigo, ya que siempre estaba inventando cosas. Pasaron los días y la verdad no intenté hacer nada. Lo había considerado y no me parecía algo real. Lo tomé como una más de las locuras que solía inventar este amigo. Sin embargo, en otra ocasión volvió a preguntar de nuevo si ahora sí alguien se atrevía a probar el juego de la invocación. Decidida le dije que yo lo haría porque no creía en esas cosas, y para demostrarle que no pasaría nada lo jugaría. Después lo haría quedar en ridículo con sus tontadas de bromas. Ese día terminé de comer y me dije: lo voy a intentar, de todas maneras ni gano ni pierdo nada, porque no le creo. Sé que no pasará nada especial. Esperé que se llegara la noche y que todo estuviera en silencio en mi casa. Me recosté en mi cama. Serían alrededor de las 2 de la noche. ¿Coincidencia? No lo sé. Pero mi gato se salió del cuarto un poco raro. Luego regresó y se subió a la cama quedando bien cerca de mí. Encendí una vela para tener un poco de claridad, pero contrario a eso, la frágil luz de la vela hacía más tétrica mi habitación. Sin pensar en retroceder, comencé a decir las palabras que tenía que decir. Rey de las tinieblas, si de verdad existes, aparece y concédeme lo que te pido. Haz que las vacaciones que deseo se hagan realidad. En el primer momento no pasó nada. Solo la vela comenzó a chispear y a humear mucho, algo que se me hizo muy extraño, puesto que no había aire para que provocara ese raro evento. Mi gato estaba intranquilo, mirando hacia un punto fijo de la habitación. No quitaba la vista del lugar. Yo empecé a sentir como una sensación de frío pasar por sobre mi espalda. Traté de no darle importancia, creyendo que solamente era una sensación por la sugestión que yo misma me había causado. Pasaron unos minutos y el gato empezó a emitir unos sonidos extraños que nunca había hecho, pero siempre mirando al mismo punto. Maullaba y gruñía muy inquieto, como si se fuese a desgarrar su garganta. Entonces, tratando de percibir lo que mi gato veía, miré en la misma dirección con cierta extrañeza y en ese momento comencé a ver una claridad. Parecía como una especie de humo tenue que conforme iban pasando los segundos se transformaba en una figura que, aunque no era muy clara, pero que sí se apreciaba algo horrendo. En ese momento ya sentí mucho miedo, un terror indescriptible que heló mi cuerpo. Quise gritar y salir corriendo, pero no pude. De mi boca no salía una palabra y mis piernas estaban clavadas en el piso, negándose a mover. Y para que el caso se hiciera más escalofriante aún, el gato estaba en posición de pelea. Gruñía y se encorvaba, con el pelo de su lomo muy erizado. De pronto me sentí sacudida violentamente por aquella sombra. Sudaba copiosamente y mis ojos estaban llenos de lágrimas cuando aquella cosa me suspendió en el aire como si fuese una pluma. Yo solo grité: «¡Dios mío! ¡Padre Celestial!». Después me lanzó contra la pared. Afortunadamente caí en la cama. Me incorporé esperando otro ataque, pero aquella entidad ya había desaparecido, dejando un nauseabundo olor a azufre
que no quiero recordar. Tardé en recuperarme. Únicamente podía llorar, rezar y pedir perdón a Dios. No les contesto a mis padres, era muy rebelde y si lo hacía, lo más seguro que me regañarían y por supuesto que tampoco me iban a creer. De hecho, esta es la primera vez que cuento esto. El miedo no me dejaba hacerlo. En cuanto a mi amigo le pasó algo también muy espeluznante. A los días soñó algo bien escalofriante. Se vio caminando por un lugar extraño donde el calor era insoportable. Caminaba y no había final ni principio. Dijo que tenía mucha sed en su sueño. Sus manos y pies le ardían como si se estuvieran quemando. Al despertar sintió la necesidad de tomar mucha agua, pero su mayor miedo fue que al ver sus pies y manos estaban rojos, como si estuviesen quemados. En su lengua aparecieron pequeñas ampollas. Aterrorizado pronto fue con el médico, quien le preguntó qué había pasado, cosa que no supo explicar, quizás por pena, miedo o porque no supo realmente qué fue lo que vivió en esa pesadilla. Y por ende, no había ninguna explicación lógica. No obstante, esto nos dejó la enseñanza fuerte de no meterse con lo desconocido, ni provocar al más allá, porque son cosas que nunca entenderemos, aunque tarde, pero aprendimos la lección. Jugar juegos indebidos para tratar de contactar a los muertos puede ser peligroso. Este tipo de cosas llegan a desatar eventos escalofriantes. Las invocaciones a seres del más allá son invitaciones para las almas perdidas, que pueden ser energías malignas, debido a que no sabemos cómo fueron en vida, o simplemente porque ya están en otro plano y al pertenecer a él, la energía de su espíritu pudo haber cambiado a maligna. Debemos entender que si son espíritus errantes es porque no alcanzaron el perdón de Dios, lo que quiere decir que no fueron buenas en lo terrenal. Por eso al jugar estos juegos lo interpretan como un ritual con el cual se pueden abrir portales por donde entran energías malignas que te harán creer ser la persona con la que deseas hablar. Uno de los juegos más utilizados para esto es la Ouija, la tan mentada tabla maldita. Este juego tiene muchas historias escalofriantes, donde se dice que incluso se han perdido vidas causadas por demonios o entes malignos, venidos por los portales que se abren al jugar esta macabra tabla. Pero hay otras maneras de invocarlos. Hoy les voy a contar de un juego o forma para llamarlos, el cual no recomiendo hacerlo. Yo lo hice por simple curiosidad y pensando que eran mentiras. No obstante, el ente maligno que invoqué se hizo presente y me hizo vivir algo muy espeluznante. Esta entidad es una leyenda urbana que a través de los años se ha hecho famosa por las historias que se han ido suscitando en base a este juego maldito. Quienes han escuchado hablar de ella sienten miedo nada más de nombrarla. Si bien es cierto que cuando se es joven no piensas en lo malo que esto puede desatar, por eso y nuestra inexperiencia nos atrevemos a hacerlo. Yo era una persona algo atrevida. Me gustan las cosas paranormales, películas de terror, los cuentos de brujas y fantasmas, y creo fue por ello que me atreví a llevar a cabo algo que nunca debía hacer, porque ya cuando te atreves a entrar a lo desconocido, no sabes con quién te puedes meter. Se sabe y se dice que esta leyenda surgió en Estados Unidos, data del siglo XVI, y mi curiosidad me llevó a querer saber si era cierto lo que escuché sobre esta leyenda ya urbana. Un día, en una ocasión que mis amigos y yo hablábamos de este tema, brujas, entidades y de aparecidos, cada quien habló de lo que sabía. Fue donde por primera vez escuché sobre esta entidad.
cuando uno de ellos habló sobre el Bloody Mary. Me interesé tanto que la curiosidad me consumía al punto de querer hablar sobre eso casi todo el tiempo. Quería saber lo más que pudiera acerca de esa leyenda y esperaba el momento de llegar a casa para poder hacer la invocación tratando de contactar a Bloody Mary. Mi mente no se imaginaba en lo que me estaba metiendo. Compré lo que necesitaba para hacer mi travesura. Así lo tomé, como una travesura. Nunca imaginé lo que iba a desatar. La necesidad de querer experimentar cosas que no debemos nos hace caer en nuestras propias trampas. Y esa trampa era invocar esta entidad con lo que mi mente se había obsesionado. Había escuchado decir a mi amigo que para llevar a cabo dicha invocación se necesitaba un espejo con bordes negros y 3 velas de color negro. Solo se debía tener esa iluminación, un cepillo y repetir 3 veces el nombre de la entidad que venía siendo Bloody Mary. A la misma vez, debía peinar mi pelo 100 veces mientras daba 3 vueltas en círculo frente al espejo hasta quedar frente de él. Después, debía poner mi dedo índice sobre el espejo, presionándolo durante 5 minutos mientras nombraba a Bloody Mary despacio, poniendo mucha atención con la mirada fija hacia el espejo todo ese tiempo. Hice lo indicado, preparé todo, encendí las velas, puse el espejo en posición y comencé a peinarme a la misma vez que daba las vueltas llamando a Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. En el primer instante no sucedió nada extraño. Esperé un momento, pero igual nada. Ya estaba pensando que eran mentiras de mi amigo. Entonces, recordé que debía poner el dedo índice sobre el espejo y no lo había hecho. Volví a empezar de nuevo. Hice todo lo anterior, presionando con mi dedo el espejo, llamando nuevamente las 3 veces a Bloody Mary. Me quedé mirando el espejo fijamente. De pronto, miré que mi dedo se estaba metiendo en el espejo y fui perdiendo la noción del ambiente que me rodeaba. Mi cuerpo se puso tenso al extremo de sentir que estaba pegado al piso sin poder moverme. Un frío intenso me fue invadiendo. El espejo parpadeaba. Se movía como si fuese una gelatina, despidiendo unas llamas rojizas. Mi cuerpo temblaba agitándose al contacto del cristal y no podía desprender mi dedo de él. Yo me escuchaba gritar, pero era extraño, porque aunque estaba consciente, mi garganta no emitía sonido alguno. Mis ojos estaban desmesuradamente abiertos del terror, mirando cómo se formaba una terrible cara ensangrentada, con ojos brillantes. Juntaba sus manos como en un rezo maligno y una mezcla de odio y dolor. Pasaron minutos interminables. Parecía tratarse de una película macabra. Aquel ente reía acercándose a mí, tratando de salir por el espejo para agarrarme. Paralizada por el terror, miraba cómo poco a poco se empezó a nublar la imagen, hasta que aquel ente desapareció. Entonces sentí como mi cuerpo se fue soltando, volviendo a la realidad, y mi dedo pudo liberarse del espejo. De pronto, el espejo se estrelló para un momento después hacerse añicos y las velas se consumieron en segundos, quedando todo oscuro. Cuando pude moverme, estaba empapada de sudor, invadida por el terror. Logré caminar y encender la luz. Salí al patio, quería despejar mi mente. Lo vivido me había dejado sin aliento. Por fortuna para mí, todo había terminado. Sin embargo, ya entrada la noche,
No podía conciliar el sueño, tenía pesadillas. Su espeluznante imagen no salía de mi mente. La veía queriéndome agarrar con sus manos ensangrentadas para meterme en el espejo mientras reía siniestramente. Todo eso me estuvo pasando por muchos días. Se repetía día con día. Por obvias razones, no conté nada a mis padres por temor a un castigo. Ya no era la misma. Tenía ataques de pánico y evitaba mirar los espejos, ya que al hacerlo tenía la sensación de que se abría un portal y eso me llenaba de miedo. Todo eso me pasó por mi ignorancia, al querer experimentar algo que nuestra mente aún no es capaz de entender. En ocasiones somos tan incrédulos y nuestro mismo escepticismo nos lleva a hacer algo de lo que después viene el arrepentimiento. En lo personal, no les recomiendo hacer esto que yo hice. Nada venido del plano de los muertos es bueno. Pueden ser demonios o entidades malignas como la que yo invoqué, y no sabemos a lo que podemos enfrentarnos o qué energías podemos liberar jugando este tipo de juegos. O lo que sería peor, entes demoníacos. Lo que yo viví fue algo escalofriante. Gracias a Dios y a mis oraciones pude superarlo. Aunque no lo he olvidado, mi sensación de miedo fue desapareciendo de a poco. Ahora les tengo respeto a las cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Lo mismo deberían hacer todos. No jueguen estas malditas cosas, ni invoquen espíritus del más allá, si no quieren vivir algo perturbador como lo que yo sentí al invocar a Bloody Mary o a cualquier ente maligno. Aquel muchacho de nombre Jacín corría como sus piernas se lo permitían. La razón era porque 5 chicos de su misma edad lo perseguían, y si lo alcanzaban, mínimo le darían una tunda. Jacín era popular en el fútbol soccer por su barrio y sus perseguidores malos perdedores. Además, el cabecilla del grupo contrincante estaba celoso porque a su novia parecía gustarle Jacín. Más que nada por eso era la persecución. Habían llegado hasta un lugar donde se componía de muchos árboles. Era como un pequeño bosque. Sin dejar de correr, Jacín divisó una casa abandonada. A propósito se estaba dirigiendo a ella. Decían que estaba maldita y pensaba que no lo perseguirían hasta ese lugar. Pero estaba equivocado. Sus enemigos no se detuvieron. Entró rápido en ella. Con desesperación buscó en dónde esconderse. La madera en el piso crujía con cada pisada que daba. Así sería difícil esconderse, porque los rechinidos delataban en dónde se encontraba. Pronto lo descubrieron. Al tratar de correr, la madera donde pisó estaba podrida. Crujió y cayó en un hoyo oculto, tapado por la madera vieja. Los muchachos lo vieron caer, pero no hicieron nada por él. Aunque Jacín les pedía ayuda, lo ignoraron por órdenes del cabecilla, y ahí lo dejaron. Nadie los culparía de su muerte. Se fueron burlándose. Sin querer habían acabado con su dolor de cabeza. Jacín revisó el hoyo. Mediría algunos 3 metros de diámetro por 5 de altura. Parecía que lo habían hecho a propósito, porque la madera por donde cayó era la entrada y tenía escaleras, pero también se pudrieron. Su madera podrida estaba desbaratada en el suelo y no había manera de salir. Empezó a gritar pidiendo auxilio, pero nadie lo escuchaba. El lugar se encontraba alejado de las casas. Además, el agujero estaba en el interior y las paredes opacaban sus gritos. Las horas pasaron y empezó a sentir miedo. Solo tenía a su mamá. Nadie de sus amigos sabía en dónde estaba. Y quienes lo perseguían lo odiaban. Jamás dirían en dónde se encontraba. Luego de reconocer el lugar,
miró que había cosas muy antiguas, algunos espejos, fotos viejas, ropa de otros tiempos podrida por la humedad y algunas vasijas enmojecidas. Al revisar entre los telebrejos, vio que entre ellos se encontraba una lámpara, también enmojecida de un lado. La agitó para ver si traía algo dentro. Al no escuchar nada la arrojó al piso. Cayó la noche y sacó un encendedor que casualmente traía. Haría una fogata con la leña que había de las escaleras. Ya muy entrada la madrugada, se terminó la madera y se quedó a oscuras. Entonces tomó la lámpara y la tomó para ver si podía prenderla, pensando que era de petróleo. La vio tan sucia que antes de tratar de prenderla, le dio una limpiada. Después de frotarla con la manga de su camisa por unos segundos, la lámpara comenzó a temblar y Jacín la arrojó asustado. De ella empezó a salir un humo blanco espeso. Luego se tornó en colores hasta que con él se formó una hermosa mujer. Parecía venir de miles de años atrás porque vestía raro y su piel era amarilla. Aquella aparición le dijo: «Soy la genio de la lámpara y quien la tenga en su poder será mi amo y señor». Jacín, más que incrédulo, estaba asustado. Pensaba que todo estaba sucediendo porque la casa estaba maldita. El extraño personaje le volvió a decir: «Dime, mi señor, ¿para qué fui llamada?». Jacín solo atinó a decir: «¿Quién eres y de dónde vienes?». «Mi nombre es Jocelyn, tengo más de 5000 años y fui encerrada en esa lámpara por un poderoso hechicero al estar luchando contra él, por defender a mi antiguo amo. Vengo del Corán, unas tierras lejanas que provienen del oriente». A Jacín le parecía estar en un cuento de hadas y que todo era parte de un sueño, pero al pellizcarse un brazo, el dolor le hizo saber que todo era real. Entonces, para probar si era verdad, le dijo a Jocelyn que lo sacara de ahí y lo llevara a su casa. Ella obedeció y con un chasquido de sus dedos apareció en su cama. El chico asombrado le dijo que cómo había hecho eso. Le contestó que era algo sencillo para un genio. Lo único difícil sería traer a alguien después de la muerte. Eso no le era permitido. Perdería sus poderes si llegase a hacerlo. Luego le entregó un anillo diciéndole que con él podría luchar contra ella en caso que la lámpara cayera en manos de alguien malo. Ese era el lado oscuro de la lámpara. Si su amo era bueno como él, ella sería buena, pero si fuese malo, se transformaría en una hechicera maligna. «Para poder vencerme, tendrás que recuperar la lámpara y unir el anillo en ella por la parte de atrás. Después, deberás decir mi nombre invertido y la lámpara volverá a ser como antes. Yo seré una genio buena nuevamente. No lo olvides. Ahora a descansar, mi amo». Jacín por días no salió ni a jugar soccer. No deseaba encontrarse a Jaciel, el chico que lo iba persiguiendo la otra vez. Tampoco había frotado la lámpara. Lo que vivió esa noche no tenía ninguna lógica y seguía creyendo que fue una pesadilla. Sin embargo, el anillo en su dedo le indicaba todo lo contrario. Era tan real como que por eso seguía respirando, aunque pareciera ser un cuento sacado de las 1001 noche, o del mismo Aladino y la lámpara maravillosa. Pero Jacín era tan inocente como bueno, que no utilizaba al genio para obtener riquezas, ni siquiera había pensado en eso. Frotó la lámpara, apareció la bella genio diciéndole: «Soy la genio de la lámpara, y quien sea dueño de ella será mi señor». «¿Qué desea mi señor?». Jacín le dijo de los chicos que lo perseguían y deseaba ser superior a ellos. La genio respondió que ya lo era.
Con el simple hecho de ser bueno lo hacía de un gran corazón, y ellos lo tenían corrompido por la maldad, y desde ahora lo sería más, porque le daría el poder de saber defenderse, diciendo: concedido tu deseo, amo. Mientras tanto, los susodichos, después de una semana de haberlo dejado a su suerte, fueron a la casa abandonada. Necesitaban cerciorarse que Jacín estaba muerto. Cuando llegaron, no vieron ningún cuerpo. Llevaban cuerdas y bajaron para buscar mejor, pero no había nada. Estaban sorprendidos. No se explicaban cómo había podido salir de allí sin ayuda. También les parecía raro que no lo hayan visto en la calle ni jugando fútbol. De repente, Jaciel empezó a sentir algo extraño. Su cuerpo se cimbró, era como un déjà vu. Pareciera que ya había estado ahí hacía mucho tiempo. Era extraño, pero también sintió que en ese lugar habitó algo muy poderoso durante muchísimos años. Tuvo una alucinación. En ella vio la lámpara y aquella batalla que tuviera con la genio miles de años atrás. Él la había encerrado en esa lámpara, lo cual quería decir que era ese mago. Había reencarnado en el muchacho. Ahora entendía cómo Jacín pudo salir de ahí. Encontró la lámpara y la genio lo sacó del hoyo. Ella estaba libre también, y él necesitaba esa lámpara para recuperar sus poderes. Sabía en dónde estaba y tenía que pensar bien cómo quitársela a Jacín. En casa del muchacho, todos los días que no salió, liberaba a la genio solamente para charlar con ella. No le pedía ningún deseo, solamente le pidió que hiciera algo para que su madre ya no trabajara tanto, pero debía ser discreta. Jocelyn obedeció y al día siguiente tocaron su puerta. Era un notario, anunciándoles que habían heredado una fortuna de un pariente lejano. Su deseo se había cumplido y su madre ya no se mataría más trabajando. Una noche, cuando estaban cenando él y su mamá, de repente ella se desmadejó al piso sin sentido. Jacín la veía convulsionarse y asustado no sabía qué hacer. El miedo hizo bloquear sus sentidos, paralizándolo por un momento. Viendo que su madre estaba muriendo, recordó el anillo y tocándolo, dijo que apareciera la lámpara en sus manos, y ésta llegó hasta él como por arte de magia. Rápido la frotó y apareció la genio. Nunca pensó pedir un deseo con tanta urgencia como el de esa vez, y le pidió que salvara a su madre. Al ver que tenía un hálito de vida, la maga deslizó sus manos sobre su cuerpo y en el acto abrió los ojos. Había tenido un paro cardíaco y a segundos de morir, la magia del genio había salvado su vida. Silvana, la mamá de Jacín, no sabía nada de la lámpara, y al ver a la muchacha genio, su hijo le dijo que era una amiga. Había sufrido un desmayo y pidió su ayuda. Emocionado, Jacín abrazó a la genio muy agradecido. Al día siguiente salió a la calle. No podía estar escondido por siempre. Además, Jocelyn le había dado un poder para poder defenderse. Cuando llegó al lugar donde se reunían para jugar, al mirar a Jaciel, pensó que éste lo iba a agredir, pero fue todo lo contrario. Lo abrazó como si fueran amigos, diciéndole que estaba preocupado por él. Luego se acercó la novia y le dio un beso. Jaciel no se molestó, al contrario, les dijo que se fueran a donde estuvieran a solas. Era sumamente raro su comportamiento. La chica le sugirió ir a casa de él, quería saber dónde vivía y conocer a su mamá. Jacín nunca sospechó la trampa que fraguaron para quitarle la lámpara. Estaba simulando un interés por él que no sentía. Llegaron a la casa y después de presentarle a su mamá, la muchacha le dijo que quería estar a solas con él. Adivinó que lo deseaba como hombre y la llevó a su habitación. Ella
De reojo miró la lámpara y sus ojos brillaron por la emoción. Sin embargo, debía sacrificar algo para poder robarla y no tuvo más remedio que quedarse esa noche con él. Era un precio a pagar si quería apoderarse de la lámpara. En la madrugada, cuando sintió que Jacín estaba dormido, se levantó, agarró la lámpara y se fue. Antes de salir, se encontró a doña Silvina. Pensando que trataría de detenerla, le dio un golpe dejándola desmayada. Luego salió. Afuera ya la estaba esperando Jaciel. Le arrebató la lámpara y se fueron a la casa abandonada. Ahí nadie los perturbaría. Ansioso, Jaciel frotó la lámpara. Luces de colores iluminaron la vieja casa. Luego brotó humo negro, transformándose en una horripilante anciana. Lo que Jocelyn le había dicho a Jacín era cierto. Ahora la magia de la lámpara era maligna. Entre horribles carcajadas la bruja dijo: ¿Quién osó despertarme? Mi poder maligno puede hacerlos pagar caro. Jaciel, sin inmutarse, le contestó: yo fui quien te liberó de tu eterno encierro. Hace miles de años fui un hechicero y la lámpara absorbió mis poderes cuando encerré a un genio en ella. Por eso su poder puede ser bueno o maligno. Ahora deseo me lo devuelvas. La hechicera lo hizo. Era el dueño de la lámpara. Tenía que obedecer ciegamente. También le pidió riquezas y cuando sintió su poder dentro de su cuerpo, para comprobar que era real, con un movimiento de sus manos, convirtió a 2 de sus 3 acompañantes en sapos. A su novia la dejó así porque le había ayudado a conseguir la lámpara. Una maldad indescriptible reprimida por miles de años había fluido con más poder. Entonces, con su magia restauró la casa, haciéndola una mansión donde sería su guarida. En esos momentos, en casa de Jacín, iba despertando. Al no sentir a la muchacha, con preocupación buscó la lámpara, pero no la vio y comprendió que había caído en una trampa. Corrió buscando a su madre y la encontró desmayada en la entrada de su habitación. Después de reanimarla, frotó el anillo pidiéndole que trajera de vuelta a la lámpara, pero no lo obedeció, diciéndole una voz que ya estaba habitada por el mal. Le preguntó que en dónde estaba. La voz le contestó que buscara en donde la había encontrado, pero debía tener mucho cuidado. La lámpara estaba habitada por una hechicera maligna y su amo era un poderoso antiguo mago. El poder del anillo no era suficiente para derrotarlo. Debía quitarle la lámpara. Fusionando su poder podrían vencerlo. Le pidió que lo llevara lo más cerca posible y aparecieron entre los árboles que estaban alrededor de la casa. Estaba por oscurecer y trataría de entrar de noche. Había puesto mucha vigilancia. Una vez más, utilizó el anillo pidiéndole que lo volviera invisible. Luego entró a la mansión. Conocía muy bien parte de ella y sin ser notado, llegó hasta donde estaba Jaciel y su novia. Era desconfiado, siempre llevaba consigo la lámpara. Miró que a sus pies estaba su novia, la muchacha que lo había engañado para robarle la lámpara. La tenía como su esclava y sintió lástima por ella. El poder de la lámpara era tanto que presintió al intruso y empezó a temblar. Jaciel también lo notó, aunque no podía verlo. De un movimiento con sus manos, anuló la magia del anillo haciendo visible a Jacín. Luego la frotó, apareciéndole hechicera. Jaciel puso la lámpara donde estaba sentado y se dirigió hacia Jacín. Quería divertirse con él antes de desaparecerlo y le ordenó a la hechicera que lo hiciera pelear con alguien. Esta obedeció apareciendo un tigre de 2 cabezas. Sería emocionante verlo morir,
devorado por esa mítica fiera. El anillo le otorgó una filosa espada que fuera capaz de atravesar la dura piel de aquel felino, y empezó la batalla. Por momentos parecía que el animal lo mataría de un zarpazo y se lo comería, pero lograba evadir sus zarpazos. La magia del anillo también le ayudaba haciéndolo más fuerte, hasta que de un certero espadazo atravesó su corazón. Al morir el tigre desapareció. El hechicero molesto con su magia inmovilizó a Jacín. Él mismo lo acabaría con sus propias manos. Pero en eso, la novia del hechicero tomó la lámpara y se la arrojó a Jacín, quien la atrapó en pleno vuelo. Al mismo tiempo el mago clavaba un puñal de oro en el muchacho. Sin embargo, Jacín alcanzó a unir el anillo en la lámpara, diciendo el nombre de Jocelyn al revés. Entonces sucedió algo majestuoso. La hechicera se hizo un remolino negro entre sus propios gritos. Luego fue succionada por la lámpara. Con las pocas fuerzas que le quedaban a Jacín la frotó y apareció Jocelyn con un poder inigualable. El hechicero, al verla, le dijo que volvería a vencerla. Si la había encerrado en la oscuridad muchos años antes, lo haría otra vez. No obstante, por el deceso de la bruja, perdió poder, y Jocelyn, con la fusión del anillo con la lámpara, se hizo más poderosa. Jaciel utilizó todo el poder que tenía para atraparla, pero no pudo. Su magia no era lo suficiente fuerte, y esta vez el encerrado fue él. Jocelyn lo envió a la eternidad. Sin embargo, había sucedido algo terrible. Jacín estaba muerto y la genio no debía resucitarlo. Si lo hacía, perdería sus poderes. Esas eran las reglas de los magos. Sin importarle nada, posó sus manos en la frente de Jacín. Quería salvarle la vida y comenzó a transmitirle energía. Claramente se veía cómo un humo de colores entraba por su boca. Entonces el muchacho dio un estertor de vida. Increíblemente su alma había regresado a su cuerpo. De repente, Jocelyn cayó sin sentido. Los Dijins del Corán habían quitado su magia. Jacín, al ver que no tenía herida alguna, comprendió que estaba vivo por ella, sin importarle perder sus poderes. Lo había hecho con el corazón. Ahora era humana, y al verlo con vida, se dio cuenta que estaba enamorada de Jacín. La novia de Jaciel pidió perdón por lo que hizo. Luego se alejó muy triste. La lámpara fue oculta donde nadie la encontrara. No necesitaban su magia. Tenían la riqueza que Jaciel había deseado. También su amor. Desde entonces fueron felices Jacín y su bella Dijin Jocelyn. Y aquel anillo nunca dejó de brillar en el dedo de Jacín de una forma misteriosa.